Hola, buenos días a todos. Bueno, antes de nada, agradeceros a todos vuestra presencia en el Congreso, vuestra asistencia en unos momentos un poco convulsos en el sector primario y sobre todo también mostrar mi solidaridad con las reivindicaciones que estamos viviendo estos últimos días. Sus reivindicaciones son las mías personales, por el tema de personalmente creo ciegamente en todo lo que piden y en todo lo que nos concierne también a la temática de la que os voy a hablar, de protección de cultivos, que muchas de sus reivindicaciones tienen que ver directamente con nosotros. Bueno, ya entrando un poquito en la presentación, yo os voy a hablar un poco de cómo se encuentran actualmente los activos herbicidas en el cultivo de maíz. Afortunadamente, yo os diría que no estamos tan mal. Soy optimista en este sentido. Soy hasta del Atleti y creo que en el 93 todavía pueden marcar el Madrid. O sea que soy optimista en este sentido. Creo que no estamos tan mal. Ahora lo vamos a ver por qué. Todavía tenemos soluciones para casi toda la problemática que se nos plantea en el cultivo. Mucho peor están otros cultivos minoritarios que ahí sí se están quedando sin soluciones registradas para malas hierbas, para tema de plagas y que ahí sí que les están afectando gravemente a la rentabilidad y, en muchos casos pues están abandonando ese tipo de cultivo minoritario. Fijaros, los cambios normativos que han afectado principalmente a maíz estos últimos años tienen que ver con esta familia de herbicidas, los que son de preemergencia o posttemprana. ¿Vale? En este grupo de herbicidas están todos estos que veis aquí en base a S-metolacloro, diferentes mezclas que hay actualmente en el mercado. Están también otras cloroacetamidas en mezclas, como la dimetanamida o la petoxamida. ¿Vale? Mezclas en base a isosaflutol, o sulcotriona y mesotriona. Y también están otras mezclas, otros activos que hasta ahora no se les tenía muy en cuenta en el cultivo, como son clomazona, pendimetalina, que no han sido muy utilizados en maíz, pero que a partir de ahora sí que debemos de tener en cuenta. ¿Vale? En total, en esta familia de herbicidas de pre o posttemprana, son un total de 21 formulados diferentes. ¿Vale? ¿Qué ha pasado estos últimos años? En 2021 nos llega este reglamento de la Comisión Europea en el que se modificaba las condiciones de uso de sustancia activa terbutilacina. Básicamente lo que decía es que solo podré aplicar una vez cada 3 años el activo en el mismo campo de cultivo. ¿Vale? En 2023, ¿qué nos vino? Pues durante el año todos los activos que tenían S-metolacloro incluyeron la frase de lo mismo, una vez cada 3 años. Solo podré aplicar en el mismo campo de cultivo S-metolacloro una vez cada 3 años. Una restricción más. Y a últimos de diciembre, el 12 de diciembre, a últimos de año, nos llegó ese reglamento en el que se nos comunicaba la no renovación del activo. ¿Vale? En ese reglamento de la Comisión Europea nos daban unas fechas en las que se nos decía que el 23 de abril de 2024 será la fecha máxima para las autorizaciones de los productos que tengan ese metolacloro y a partir de ahí, antes de esa fecha, el Estado miembro podrá conceder un periodo de gracia adicional para el uso del activo, que como máximo llegaría hasta el 23 de julio del 2024. Por lo tanto, esta sí que será la última campaña de S-metolacloro en el mercado, que por otra parte es el activo más utilizado en el cultivo de maíz en los últimos años. Con solamente estas dos resoluciones o estos reglamentos que nos llegan, fijaros cómo queda un poquito el cuadro. Todos los activos de S-metolacloro quedan tocados, os pongo en rojo. Este año se podrán aplicar siempre que no hayas aplicado la campaña pasada S-metolacloro en ese mismo campo. Con terbutilacina nos quedan 3 activos que llevarán esa restricción, que son las mezclas con dimetanamida, con petoxamida y una con sulcotriona.
y el resto de momento los dejamos en verde. Esas dos resoluciones afectan a casi la mitad de los activos de herbicidas de esta familia. Luego nos vino el tema de la PAC, que se ha comentado hoy aquí, y bueno, un poco la obligatoriedad de rotar esas parcelas, en muchos casos monocultivo de maíz que se viene haciendo, por ejemplo, en esta zona de León. Y que prácticamente no nos entra otra cosa en esos regadíos que a lo mejor pues una remolacha como está entrando, o alubias, o patata a lo mejor en otras zonas de Zamora, de Salamanca, en definitiva cultivos de hoja ancha. Esto es otro aspecto que tengo que tener en cuenta. Ahora ya no solo me tengo que fijar en lo que apliqué el año pasado o hace 2 campañas, sino que tengo que pensar qué voy a sembrar en esa parcela el próximo año. Porque hay activos de esta familia de herbicidas que si yo los aplico el maíz al próximo año no me permite sembrar una remolacha, una patata, un cultivo de hoja ancha. Estos son las triquetonas, sulcotriona, mesotriona, y esas pues las tendré que tener en cuenta por si acaso el próximo año roto mi maíz a un cultivo de hoja ancha. Nos quedan 9 formulados en verde. Los de clomazona y sosafrutol son estrictos de preemergencia y con una postemprana que te permita una postemprana, pues ya entraría ahí dimetanamida y petoxamida, que luego hablaremos un poquito de ella. En cuanto a los activos de post, pues en estos años han estado bajo evaluación muchos de ellos, han sufrido menos cambios normativos en general, ¿vale? Yo os voy a dar alguna pincelada de algunos que actualmente se encuentran bajo evaluación. Nicosulfurón, que es el activo más utilizado para el control de hoja estrecha en maíz, ¿vale? En postemergencia, para el control de cañota, de sorghum o de quinocloa, digitaria y demás. Actualmente está bajo evaluación y según nuestras informaciones, sí que cuando acabe la misma preveemos, o eso es lo que nos hace llegar nuestro departamento de registro, que la dosis máxima quede reducida considerablemente. Rinsulfurón y mesotriona, bueno, están bajo evaluación, pero no esperamos grandes cambios, ¿vale? En cuanto a la hoja de registro. Y sulcotriona, que sí, que una vez que lleve a fin la evaluación, sí que parece que no continuará en el mercado. Bueno, está habiendo cambios, pero no son tan restrictivos como la familia que veíamos anteriormente de preemergencia. Con esto, pues, algunas zonas de pre se están yendo un poquito a post, un poco por la facilidad o a la hora de gestionar. No creo que a lo mejor sea la mejor opción. Soy partidario de hacer una pre siempre que puedas regar, siempre vas un paso por delante, el cultivo libre de malas hierbas y creo que es una mejor opción. En esta zona de León normalmente son de post, pero bueno, entiendo que también pues, se vayan cambiando un poquito por ese tema. Y os voy a hablar pues, de Sucesor 600, un herbicida de futuro y uno de los activos que quedaba en verde dentro de los herbicidas de pre o postemprana. Sucesor 600 es petoxamida, ¿vale? Actualmente FMC dispone de 3 formulados en base a petoxamida, Sucesor 600 y Sucesor T, con registro en maíz, y Nero, que es un herbicida de preemergencia de colza. FMC defiende el activo, vemos que no hay ningún riesgo regulatorio a futuro en el mismo y, de hecho, ya en su hoja de registro tiene una restricción de una aplicación cada 2 años, o sea que no habrá cambios sustanciales en su etiqueta y además os digo que estamos trabajando a futuro en nuevos herbicidas para el cultivo de maíz, donde en sus formulaciones vendrá incorporado petoxamida. Por lo tanto, vemos que es un activo de futuro y que puede ser de importancia en el cultivo de maíz. Su composición es petoxamida al 60%, como os he dicho. Pertenece al grupo químico de las cloroacetamidas, mismo grupo químico que ese metolacloro, del que hemos hablado, que esta será su última campaña, y con registro en maíz.
La principal vía de absorción de la petoxamida es vía radicular. También tiene absorción foliar, pero es en menor medida. Su mayor absorción del herbicida en la mala hierba es vía radicular. ¿Qué es lo que hace? Pues vía radicular impide la germinación de las malas hierbas sensibles, y cuando lo aplicamos en una postemprana de la mala hierba, en esa posttempranita en cotiledones, lo que inhibe es división celular y síntesis de ácidos, al final controlando la hierba objetivo. Ejerce un efecto residual desde la aplicación, es decir, que nos va a dar remanencia en el tratamiento, va a impedir las posteriores nascencias de malas hierbas en el cultivo, y tiene una actividad sistémica. Sí que indicar que, como todos los herbicidas de absorción radicular, es necesario que haya algo de humedad en el momento de la aplicación. Si lo hacemos en pre, pues ya sabemos que o regamos antes o regamos a continuación, necesitamos cierta humedad para que se fije en el complejo. Si lo hacemos en post, pues lo mismo, algo de humedad necesitaremos para que el activo ejerza su función herbicida. El uso autorizado que tiene el producto registralmente es en pre o posttemprana. La hoja de registro nos dice que podemos aplicar en ese abanico de tiempo, y siempre vamos a dosificar en función de la textura del terreno. En texturas de aquí de Castilla y León, que son texturas ligeras, nos iremos a unas dosificaciones entre 1,25 y 1,5 litros, dependiendo si hago una preemergencia o una posemergencia temprana, ¿vale? En terrenos de Galicia, que tenemos mucha más materia orgánica, que hay mucha más cantidad de arcilla, podemos ir a dosis completa del producto. Y en cuanto a control de malas hierbas, pues bueno, tiene muy buenas eficacias. Su principal fortaleza es el control de hoja estrecha de las gramíneas que afectan al cultivo de maíz. Echinocloa, que es esa gramínea de verano que veis ahí, sin pilosidad, sin ningún tipo de lígula y con el tallito, la vaina aplanada. Digitaria, muy presente en esta zona de León, que ya nos está dando muchos problemas para controlarla en pos. A partir de que tiene 3-4 hojas, pues se nos hace muy complicado y las eficacias bajan considerablemente. Ya veis en la foto que tiene mucha pilosidad, tiene una lígula membranosa que no se aprecia ahí en la foto, y luego el tallo es redondeado, no es aplanado como el tema de Echinocloa. Y luego también setaria, que es otra de las principales gramíneas que afectan al cultivo de maíz, que aquí aparece en menor medida, pero que también se ve, y que tiene un poquito de pelosidad en la zona del limbo de la hoja, la lígula es ciliada y bueno, la vaina es aplanada también. Y en cuanto a hoja ancha, petoxamida lo que nos va a aportar control es en diversas compuestas, nos va a aportar eficacias en malas hierbas que tienen nascencias escalonadas, como datura, ¿vale? Amaranthus, también una hierba que crece muy rápidamente y en post, de día en día, nos va sacando hojas y como nos descuidemos en las aplicaciones de post, se nos va el tamaño. En pre la controla bien, el tema de la petoxamida, quenopodiáceas, crucíferas. En definitiva, un abanico bastante amplio de principales malas hierbas que nos afectan al cultivo de maíz. En cuanto a los posicionamientos, bueno, deciros cuáles son nuestras recomendaciones. Desde luego que este año, y más este año por cómo está registralmente y la caída de ese método de cloro, la petoxamida es un activo muy a tener en cuenta en el cultivo de maíz, ¿vale? Y siempre nuestra recomendación va a ser acompañarlo de alguna otra solución que nos complemente, sobre todo en hoja ancha. En hoja estrecha vamos muy bien, pero en hoja ancha en alguna las eficacias se pueden quedar en un 70%, en un 80%, y necesitamos un partner, un acompañante que nos mejore ese espectro de acción en hoja ancha. Nuestra recomendación en pre es pues, con terbutilacina. Si puedo hacer sucesor T, puedo aplicar terbutilacina porque no lo he aplicado los 2 años anteriores, pues utilizar sucesor T, desde luego, y lo mezclamos con isosaflutol o con mesotriona, alguna solución que ya, como os he dicho, nos mejore el espectro de acción en hoja ancha. Y en las estrategias de posemergencia, como es la zona en la que estamos, pues bueno, vamos a aplicar el herbicida que considere nuestro asesor, que consideremos según la casuística que nos encontramos en nuestras parcelas. Si es soluciones de FMC, mucho mejor. Y lo que vamos a añadir es Successor 600 a esa solución que haga. ¿Qué nos va a aportar?
es un poco el posicionamiento que se hacía de ese metolacloro, nos va a aportar persistencia al tratamiento, nos va a impedir futuras nascencias de malas hierbas. No tiene ningún problema de mezclas con los activos actualmente que hay en el maíz y no hay ningún problema en la rotación de cultivos. Aquí veis algunos demostrativos con petoxamida. El de la izquierda es una post-temprana, donde veis aquella parte de la linde, bueno, pues con las hierbas donde no ha llegado el herbicida, cómo están. O en la parte de la derecha es un maíz de la zona de Lugo, que hicimos una pre, que tenía bastante digitaria, en el que vemos cómo, bueno, pues el maíz desde el principio va libre de malas hierbas, no tiene ningún tipo de fitotoxicidad, cosa que en post siempre algo puedo pegar al maíz. En la parte de la izquierda, que ya era zona del agricultor y había hecho una post, pues el maíz se vio algo resentido y bueno, pues que veáis un poquito las eficacias. Esto es también otro campo creo que era también de Galicia, con mucha presencia de butilón y equinocloa, que no se llega a ver ahí porque lo tapa, para que veáis un poco cómo funciona en esas postempranas. Y hasta aquí es un poquito lo que os quería contar de cómo está el mercado, el sector de maíz en cuanto a los herbicidas, a los activos herbicidas, en cuanto a restricciones y normativas. Y sí que quería acabar haciendo referencia un poco a otras soluciones que tenemos en el cultivo de maíz para el control de plagas, para las plagas que nos afectan. Y algún cambio también en cuanto a registros que ha habido el último año. Bueno, en cuanto a plagas, os voy a enseñar unas fotos, todos los conocéis, por el incremento de temperaturas que estamos sufriendo estos últimos años, pues muchas de ellas nos están atacando con anterioridad y con más virulencia. Es el caso de la rosquilla, una plaga de un obstruido de suelo que nos va cortando el maíz en esos primeros estados, cuando tiene esas primeras hojas y que de día en día vamos viendo cómo se va cargando plantas y nos va haciendo más ralones. Esta es una foto también del año pasado, de un ataque de sesamia que hubo bastante incidencia en Guadalajara. Ahí hay 1.500, 2.000 hectáreas, hay poquita superficie, pero prácticamente todas estaban afectadas. Un maíz con 8 hojas, con un primer ataque temprano de sesamia. Esto lo visteis o lo hemos visto siempre en nuestros maíces. La verdad es que no le hemos hecho mucho caso porque, bueno, ataca esa parte final de la mazorca, nos quita un poquito de producción ahí, pero ya está. El año pasado sí que es verdad que su presencia fue generalizada. Yo vi en Salamanca, vi en Zamora, vi en León y vi en Galicia. Vi en todos los lados y con un porcentaje muy elevado de mazorcas afectadas. El Liotis, que es este gusano, lo que acaba provocando es esto, que son esas pérdidas ya en producción que veis ahí, pero sobre todo son vías de entrada de Fusarium, y Fusarium está muy relacionado con la presencia de micotoxinas en el maíz. Tema de micotoxinas en maíz, la Comisión Europea, desde que es un problema una amenaza para alimentación humana y alimentación animal, pues ha puesto unos límites máximos de micotoxinas que puede tener nuestro grano de maíz. Y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque luego a la hora de cosechar, si te sale una partida por encima de esos límites, te la echan para atrás. ¿Vale? Y luego una estrella que siempre hemos tenido ahí, que el año pasado también apareció, que hemos visto algo aquí en Castilla, esta foto es de Zamora, era algo muy puntual, pero nos alertaba de que había presencia, que es, no he sacado la foto de la oruga, bueno, pero se ve ahí. Eso es lo que llega a conseguir la oruga. Es Mitima unipunta, es una defoliadora del maíz. Esa foto es de Galicia el año pasado, donde tuvieron una zona muy afectada y que te acaba dejando el maíz, como veis, el tallo prácticamente. ¿Vale? O sea que, bueno, eso sí que tenemos que estar un poquito alerta, visitar campo. Cuando el maíz llega a una altura ya no solo es regar, también tenemos que estar un poco, como os digo, alerta y visitar campo para ver que todo va bien. En este sentido, informaros de un par de soluciones que tenemos para todo este tipo de plagas. Este año vamos a sacar y tenemos en el mercado Rambla, que es un insecticida a base de teflutrin, que va a ser el primero y el único en el mercado que tenga starter incorporado en su formulación.
Digo, el único teflutrin con Starten en su formulación. Lleva fosfato monoamónico y 2 microelementos tan esenciales para el maíz como zinc y manganeso. Teflutrin es el insecticida que ejerce un mayor efecto vapor y protege más espacio de terreno en el suelo gracias a ese efecto vapor. Y es un microgranulado. Ya sabéis que hay que aplicarlo en el momento de la siembra. La máquina tiene que estar preparada con unos cajones. No todas las máquinas están preparadas. Pero bueno, que sepáis que es una solución. El que tenga el cajón puede aplicar Rambla porque es una buena solución para proteger nuestro maíz de esos ataques tempranos de rosquilla o alfilerillo, gusano de alambre que podamos tener. Y la otra solución que da solución, valga la redundancia, a esos ataques de rosquilla y a esas plagas que atacan foliarmente a la parte aérea del maíz es Coragen. Por supuesto que si no habéis aplicado un microgránulo en el momento de la siembra, mi recomendación es que apliquéis Coragen. Es uno de los insecticidas más novedosos en el mercado, ¿vale? Su composición es en base a Rynaxypyr y lo que hace es actuar por contacto, pero sobre todo por ingestión. Ahora veréis alguna diapositiva en donde vamos a ver el efecto que supone este modo de acción. Además, tiene persistencia, tiene sistemia ascendente, por lo tanto, desde el momento que aplicamos en nuestro maíz y vaya sacando las hojas, ese maíz queda protegido porque tiene persistencia. Y además vamos a actuar en diferentes fases del ciclo de las plagas. Tenemos acción ovicida, ovolarvicida y larvicida. ¿Cómo funciona un poquito Coragen, Rynaxypyr? Fijaos, aquí aplicamos en la última hoja del maíz una pequeña parte con Rynaxypyr y en la parte baja, en la base de nuestro maíz, tenemos pues, ataque de sesamia, ¿vale? ¿Qué es lo que es capaz de hacer Rynaxypyr? Como os he dicho, protege nuevos crecimientos, pero en maíz es el único que muestra una sistemia descendente. Es capaz de redistribuirse por la planta y llegar abajo. ¿Qué es lo que sucede con esa larva? Cuando llega al alimentarse del maíz que está tratado con Rynaxypyr, deja de alimentarse y deja de moverse. El efecto es, tomo material vegetal afectado por Rynaxypyr, la planta en ese mismo momento inmediato cada vez veremos que se mueve con más lentitud, deja de alimentarse y a los 3-5 días acaba muriendo. Por eso siempre decimos que la protección es inmediata con Coragen. Eso en cuanto a problemas de rosquilla que podamos tener. La recomendación es, hago un tratamiento de post con herbicida y el insecticida a aplicar sería Coragen. Por eso, porque le vamos a dejar protegido, tenga o no tenga ataque de rosquilla. Si me viene un ataque a posteriori, voy a estar tranquilo porque si me llega alguna larva va a morder y esa la voy a tener controlada, no va a ir a más, va a cesar su alimentación. Y por supuesto que si tengo algún ataque gordo de rosquilla y tengo que entrar exclusivamente para eso, la solución es Coragen. Además, todas esas plagas aéreas que hemos visto, de taladros, por ejemplo, en esas primeras generaciones, al tener control ovicida o larvicida, vamos a disminuir mucho la presión de plaga que tengamos en nuestro maíz si aplicamos Coragen en ese momento. Por lo tanto, como os he dicho, pues se trata de un modo de acción único, ¿vale? Como os he dicho, por un poco cómo funciona por ingestión. Ejerce esa triple acción, o sea que vamos a intentar siempre adelantarnos porque además tenemos margen, tenemos esa acción ovicida o larvicida y la herbicida. Siempre es mejor ir un poquito en preventivo. El efecto va a ser inmediato, por lo que os he estado comentando. El maíz queda protegido y si tuviese algún ataque de alguna plaga, pues va a ser inmediato el cese de la alimentación. Y el control duradero por esa sistemia ascendente y esa persistencia que nos ofrece. Otros años tampoco habría hecho a lo mejor mucho hincapié en esta última característica y es que es totalmente respetuoso con fauna auxiliar. Y este año es muy importante en el tema de maíz. No estamos en una zona que se trate mucho para araña roja. Siempre hemos visto pequeños focos. Pero, bueno,
El año pasado, abamectina perdió el registro en maíz y solo quedó el uso invernadero. O sea que, por eso decía que al principio que tenemos soluciones para casi todo, porque ahora mismo no hay ningún activo registrado en maíz para control de araña roja. Entonces, bueno, si podemos utilizar un activo que me respete esa fauna auxiliar en una zona donde no tenemos mucha problemática, pues bueno, pues a lo mejor esta fauna auxiliar nos mantiene unos niveles bajos de araña y no me es necesario tratar. Es que no tengo otra alternativa. Si yo uso piretroides en aplicaciones de post con el herbicida, como se viene haciendo habitualmente, aparte de que me cargue toda la fauna auxiliar, es que incremento mucho la actividad de la araña roja y esos focos de araña roja sí que se van a ir a más. Incrementamos un poquito su reproducción y sus daños, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un aspecto ahora mismo muy a tener en cuenta en maíz, sobre todo si no queremos tener ataques de araña roja o focos de araña roja que ahora mismo no tenemos una alternativa válida para tratarlo. Y por mi parte nada más, espero que os haya servido la información que os he trasladado. Cualquier duda, pues bueno, tengo información ahí en la mesa, en el stand, o si me la queréis trasladar aquí, pues intento resolverla y nada más. Muchas gracias.